Señora secretaria, por favor, haga pasar al graduando. Por favor, tomen asiento. Señora secretaria, por favor, lea el orden del día. Muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia privada de grado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, del señor colegial mayor Juan Salvador Vargas Díaz. Integran la mesa directiva el día de hoy: señora Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora de este Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; señor Iván Quintero Martínez, orador invitado; señor José Roberto Herrera Vergara, conciliario y orador invitado; señora Claudia Margarita Cortés García, conciliaria, quien nos acompaña a través de acceso remoto; señores exconciliarios: Mauricio Plazas Vega, colegial honorario; Merlín Patricia Grueso Inestrosa; Alejandro Useche Arévalo; señor Germán Villegas González, secretario general; señor Eric Rincón Cárdenas, decano de la Facultad de Jurisprudencia; señor Jorge Aurelio Díaz, ex vicerrector de este Colegio Mayor; señora Zaida Andrea Quintero Martínez, docente y directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia; señora Cecilia Díez Vargas, docente, directora del área de Derecho Civil del pregrado de Jurisprudencia y directora de la maestría en Asuntos Integrales de Familia y de la especialización en Derecho de Familia. Quien les habla, Andrea León Fierro, secretaria académica de la Facultad de Jurisprudencia. Extendemos un saludo al señor colegial mayor Juan Salvador Vargas Díaz, quien hoy obtiene el título de abogado. Asimismo, a los colegiales de número de la universidad, profesores de la Facultad de Jurisprudencia, familiares y amigos del graduando que hoy nos acompañan. Segundo, Himno Nacional de la República e Himno del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Tercero, informe de trabajo de grado del señor colegial mayor Juan Salvador Vargas Díaz. La Secretaría Académica de la Facultad de Jurisprudencia certifica que una vez revisada la hoja de vida e historia académica del señor colegial mayor Juan Salvador Vargas Díaz, quien hoy obtiene su título de abogado, el graduando presentó y aprobó el examen preparatorio de grado. Asimismo, cumplió con el requisito de trabajo de grado mediante la opción de concurso en representación de la universidad. De igual forma, cursó y aprobó 14 créditos académicos correspondientes a la mención en Derecho Privado, de conformidad con lo establecido en el plan de estudios del programa de jurisprudencia de este Colegio Mayor. Cuarto, toma del juramento al graduando por parte de la señora rectora. Juan Salvador, por favor, ponerte de pie para la toma del juramento. ¿Jura usted ante Dios y promete a la patria obedecer, guardar la Constitución política y leyes de la República de Colombia, guardar las constituciones del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y cumplir bien, fiel y lealmente los deberes que le impone su condición de abogado? Sí, juro. Si así fuere, que Dios, la patria y este Colegio Mayor se lo premie, sino que Dios, la patria y este Colegio Mayor se lo demande.
Quinto, entrega de diploma al graduando por parte de la señora rectora. Abogado, Juan Salvador Vargas Díaz. Sexto, palabras de la señora rectora Ana Isabel Gómez Córdoba. Señor Iván Quintero Martínez, orador invitado. Señor José Roberto Herrera Vergara, conciliario y orador invitado. Señora Claudia Margarita Cortés, que nos está acompañando de manera virtual. Señores exconciliarios, Mauricio Plazas Vega, colegial honorario. Señora Merlín Patricia Grueso Inestrosa, señor Alejandro Seche Arévalo, señor Germán Villegas, secretario general, señor Eric Rincón Cárdenas, decano de la Facultad de Jurisprudencia, señor Jorge Aurelio Díaz, ex vicerrector de este colegio, señora Cecilia Díaz Vargas, docente, directora del área de Derecho Civil y directora de la Maestría de Asuntos Integrales de Familia y de la especialización de Derecho de Familia, señora Zaida Andrea Quintero Martínez, docente y directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia, señora Andrea León Fierro, secretaria académica de la facultad. Un saludo muy especial a nuestro graduando, el señor colegial mayor Juan Salvador Vargas Díaz, quien obtiene su título de abogado. Asimismo, un saludo muy especial a los colegiales de número de la universidad que lo acompañan en este momento, a sus profesores de la Facultad de Jurisprudencia, a sus familiares y amigos en este día tan especial. Permítame, voy a sacar mis palabras. Me preocupa que en la medida en que avanza esta rectoría, la letra es más grande. Entonces, eso me tiene muy preocupada. Esta vez, mejor dicho, quedó como en 16. Cuando este claustro abrió sus puertas hace más de 3 siglos, sus aulas fueron consagradas a la formación de personas en las máximas humanistas, las cuales no han tenido otro fin que el de buscar un conocimiento íntegro del valor de todo ser humano para cumplir el deber de aportar a la transformación social con solidaridad, empatía, sentido de justicia y solidez intelectual. Cada ceremonia de grado, en este sentido, marca la transición de un ejercicio de aprendizaje y exploración a una aplicación efectiva de ese conocimiento, en donde nuestra universidad da fe y se hace responsable ante la sociedad de las cualidades humanas y profesionales de nuestros graduados. En el día de hoy repetimos este ritual que durante siglos ha hecho parte de nuestra vida universitaria para presentar a Juan Salvador Vargas, colegial mayor, como abogado de este claustro. Es indiscutible que la trayectoria de nuestro graduado se ha construido desde su intelecto, su visión sobre la vida y las capacidades que posee, que le permiten aportar desde la excelencia de manera contundente en cualquier ámbito. Ya en el colegio evidenciaba su amor por el conocimiento, expresado en sus calificaciones y desempeño en las pruebas Saber Pro, así como su interés por las actividades extracurriculares de carácter internacional y la escritura, que incluso lo hizo merecedor de un premio por parte del Ministerio de Educación. Y todavía le sigue gustando escribir. Ya ahora nos sorprende con artículos en revistas especializadas, en periódicos, teniendo una voz de opinión. Su ingreso a la Universidad del Rosario se da precisamente a través de una beca que reconocía estos méritos. Recuerdo la primera vez que conocí a Juan Salvador. Yo era vicedecana académica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la doctora Cecilia Díaz, de quien era monitor en la asignatura de Derecho de Familia, me había invitado a participar en una de sus clases. En la breve interacción que tuvimos, me llamó profundamente la atención sus habilidades de comunicación, argumentación y pensamiento crítico. Recuerdo además que me comentó
que era representante estudiantil. Unos meses después fui a un evento de la universidad en el Jockey Club y para mi sorpresa el pianista que nos deleitó con una interpretación magistral era ni más ni menos que Juan Salvador. Varios meses después coincidimos en un evento en la Quinta de Mutis y le pregunté qué hacía en nuestra sede y se rió. Unos minutos después el decano me lo presentó como uno de los nuevos colegiales elegidos. Yo suelo ser muy despistada y yo de verdad no conecté las dos ideas. Por eso es que él se rió cuando nos encontramos. Y cuento esto porque Juan Salvador es una persona capaz de hacer cosas increíbles en un espectro absolutamente amplio que va desde las artes hasta las ciencias jurídicas. Es un líder natural, con un sentido profundo de responsabilidad social, quien posee una inteligencia práctica que le permite enfrentar cualquier reto y sobre todo resolverlo con creatividad. Pero todo esto no es producto del azar o la lotería genética, se debe al hermoso hogar en el que creció. Sus padres, Edgar Vargas, músico y profesor, y Jimena Díaz, su mamá, trabajadora social y fotógrafa. Son personas con una profunda sensibilidad artística y cultural, así como un inmenso sentido social. Desde muy joven ha estado vinculado al proyecto familiar Fundación Música por Colombia, que desde hace 23 años implementa centros de formación musical para niños y adolescentes en los barrios más vulnerables de Cartagena, la ciudad de la cual eres originario, que a través de la música y la cultura logran transformar las dinámicas académicas y de relacionamiento de ellos y sus familias. Varios de estos niños hoy son profesionales becados por el trabajo de la Fundación e inclusive en un ciclo virtuoso son profesores de los propios centros orquestales o corales de sus barrios. Allí Juan Salvador ha liderado varios procesos de formación social y cívica con especial mención al proyecto Un Piano para Todos. Ahora bien, ustedes se deben preguntar por qué termina siendo un profesional del derecho. Pues eso se debe al ejemplo de su prima y madrina de colegiatura, la doctora Diana Gómez, quien es abogada, a quien él admira profundamente por su inteligencia, pero sobre todo por su bondad. Pero no crean que todo ha sido un camino de rosas para él. Al igual que sus otros compañeros de colegiatura, tuvo que enfrentar momentos muy difíciles que ningún estudiante de esta universidad debería vivir. Juan Salvador estuvo en ese momento en los espacios más difíciles, oyendo, dialogando, buscando soluciones, con un inmenso costo personal. Es así que cuando lo volví a ver en el primer semestre de 2024, en la Escuela de Medicina, fue en una mesa de diálogo de colegiales con profesores y estudiantes, y esta vez lo que observé fue un hombre con carácter, que en el sufrimiento había sido capaz de crecer y transformarse. En mi interacción con él como rectora, en el Colegio Lector de Conciliarios y en la conciliatura, primero como representante de los colegiales y recientemente como colegial mayor, he podido observar que sus acciones están motivadas por un genuino amor incondicional y a toda prueba por la Universidad del Rosario, que no siempre es fácil de tener. Esto lo reconozco y lo valoro. También quiero agradecerle cómo acogió a sus nuevos compañeros de colegiatura y procuró, producto de su propia experiencia, prepararlos para enfrentar unidos el inmenso reto en tiempos de inicio del colegio elector de lograr que nuestra comunidad académica confíe en la independencia, criterio y compromiso con la perdurabilidad de este claustro de la figura histórica e identitaria que es la colegiatura de número. Reconozco además que a pesar de las dificultades enfrentadas durante su ejercicio como colegial, cumplió con rigor con sus responsabilidades como estudiantes, manteniendo un muy buen rendimiento académico y esa es la razón por la cual hoy puede graduarse dentro de los tiempos establecidos al inicio de su colegiatura. Pero quienes conocen a Juan Salvador saben que está en permanente movimiento, explorando nuevos temas y proyectos. Desde hace un tiempo descubrió un amor por el derecho laboral. Sí, yo sé que todo el mundo pensaba que iba a ser bioeticista, dedicarse al bioderecho, al derecho de familia, todos teníamos alguna ilusión. E inició su trabajo en Quintero y Quintero Asesores, donde se desempeña como coordinador de asuntos estratégicos. En este lugar ha encontrado magníficos mentores
en los doctores Zaida, Iván y Felipe Quintero. Allá ha podido aplicar su capacidad de comunicarse con facilidad con cualquier persona, dialogar, conciliar y encontrar soluciones pacíficas a conflictos en espacios especialmente complejos. Creo además que el ejemplo del doctor José Roberto Herrera ha inclinado la balanza hacia esta hermosa especialidad del derecho. Todo esto ha incidido en que próximamente inicie la maestría de Relaciones Laborales Industriales del Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo y la Universidad de Turín, proyecto en el que le deseamos lo mejor. Y aquí quiero insistir que es muy importante a quienes elegimos como mentores. Las personas que elijamos como mentores nos tienen que inspirar en el amor al conocimiento, en el servicio a la sociedad y en la virtud. Esas deben ser las tres cosas que lo lleven a uno a buscar unos mentores, como te ha ocurrido a ti en el derecho laboral. Querido Juan Salvador, hoy en el día de tu grado quiero dedicar unas palabras a lo que significa ser abogado rosarista. Como egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, perteneces a una de las más antiguas y notables casas del estudio del derecho del país. Desde la fundación del claustro, Fray Cristóbal de Torres identificó las necesidades de formar a los futuros funcionarios para que bajo máximas humanistas aportaran al perfeccionamiento de las instituciones gubernamentales. En ese mismo espíritu, en el siglo XVIII, trajo consigo la formación de una generación de intelectuales, incluyendo por supuesto abogados, que se apropiaron de una nueva cosmovisión consolidada por los acontecimientos sociopolíticos en Europa. Camilo Torres, Francisco José de Caldas, José Sáenz de Santa María, entre otros, fueron algunos de los abogados notables que, formados en las aulas del colegio, aportaron a la consolidación de la República y también a la estructuración de un modelo de gobierno que iría consolidándose a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX, además de haberse posicionado como una de las mejores facultades de jurisprudencia del país, el servicio a la democracia volvió a demostrarse con la confirmación del movimiento de la séptima papeleta, integrado por varios estudiantes y profesores de jurisprudencia, así como por otros miembros de la institución. Aquella juventud que se formaba en leyes apostó por la consolidación de una nueva constitución política que respondiera a las necesidades sociales, políticas y económicas con sentido de futuro. Por lo mismo, en esta facultad, responde hoy al deber delegado por el fundador de formar abogados con sentido crítico y dispuestos a aportar a la sociedad colombiana con su conocimiento para así materializar en el siglo XXI la democracia y el bienestar social para todos, en el contexto de grandes tendencias contemporáneas, dentro de ellas las nuevas tecnologías, la globalización, la inequidad, entre otras. Ejemplo de esto es la reforma al currículo de jurisprudencia que pronto iniciará su implementación y en la que también participaste. Perteneces entonces a una comunidad, la Facultad de Jurisprudencia, con sus casi 373 años de existencia, que es un referente de la historia política, social y educativa colombiana, que guarda para la memoria nacional los nombres de aquellos hombres y mujeres de leyes que apostaron por la creación de la República, su perfeccionamiento y su perdurabilidad. Juan Salvador, todos los que te conocemos y valoramos sabemos que responderás con tu ejercicio profesional a este legado construido por miles de abogados rosaristas a lo largo de estos siglos. Sé que podrás lograr todo lo que te propongas, como lo has hecho hasta ahora, con estudio, con esfuerzo y con dedicación. Tus mentores y mentoras saben que serás un gran abogado, que ejercerás tu profesión con la capacidad estratégica para identificar escenarios propicios que impulsen los objetivos colectivos, siempre al servicio de la sociedad colombiana, bien sea en el ámbito público o en el privado. Yo, en lo particular, sé que te orientará en cada una de tus acciones los principios éticos, la dignidad humana y libertades fundamentales que te han enseñado a proteger en las aulas de esta casa de estudios. Confío además que lo harás con prudencia y sencillez, entendiendo que todo tiene un tiempo propicio y perfecto. Estoy segura que representarás con altura la visión y los principios que esta universidad ha defendido desde su fundación, porque ya lo has demostrado, incluso cuando los tiempos no fueron favorables. Mantuviste tu coherencia, como joven que defiende con contundencia, pero mucho respeto, sus convicciones. Sé que tu inteligencia
siempre irá acompañada de la virtud. En adelante, Juan Salvador, tendrás también la responsabilidad de comprender que la verdadera grandeza de tu profesión radica en la posibilidad de servir como mediador entre las necesidades humanas y los ideales de justicia que sostienen la vida en comunidad. Colombia necesita juristas que entiendan la importancia del desacuerdo respetuoso, de la deliberación argumentada y de la construcción institucional desde la serenidad, la inteligencia y la diferencia. Necesitamos profesionales capaces de reconocer que el otro no es un adversario que debe ser derrotado, sino un ciudadano con quien es necesario construir caminos comunes. Me alegra profundamente tu interés por el derecho laboral, un espacio en donde encontramos grandes retos en la formación, que tu formación humanista te permitirá tener un rol fundamental, como son, entre otros, defender la dignidad humana en el ámbito laboral, bajo el entendimiento que el trabajo permite el desarrollo integral de la persona. Humanizar las relaciones laborales que puedan estar marcadas por asimetrías de poder. Proteger a las poblaciones vulnerables, dado que enfrentan mayores riesgos de discriminación o exclusión, fortaleciendo la inclusión y la diversidad. Enfrentar las nuevas formas de trabajo en contextos globales, como la digitalización, el teletrabajo, las plataformas digitales y la inteligencia artificial, sin que se afecte la protección de los derechos laborales y la salud de los trabajadores y su bienestar. Promover la justicia social, reduciendo desigualdades, combatiendo la precarización del empleo y garantizando condiciones laborales justas en contextos de alta informalidad y desempleo, así como conciliar la productividad con los derechos humanos. Nunca olvides que el paso por este claustro deja una huella que va mucho más allá de lo académico. Aquí no solo aprendiste el conocimiento requerido para ejercer la profesión, también tuviste lecciones fundamentales de compañerismo, de amistad, de resiliencia, de sentido profundo de pertenecer a una tradición que ha sobrevivido en el tiempo gracias al compromiso de generaciones enteras de rosaristas. Aquí aprendiste que en los tiempos más difíciles hay que mantener el carácter, los principios y la esperanza, y que el disenso y la diversidad de opiniones dentro del respeto son elementos fundamentales de la vida en comunidad. Todo lo sucedido en estos años fueron construyendo la persona que se presenta ante nosotros para recibir este título. Y aunque a partir de hoy iniciarás una nueva etapa, debes saber que el Rosario seguirá siendo siempre tu casa. Volverás a estos corredores y reconocerás en ellos no solamente el recuerdo de tu juventud, sino también el origen de muchas de las convicciones que te acompañarán el resto de tu vida. Porque ser rosarista no es una condición que se abandona al concluir una carrera, es una manera de comprender el deber, la ciudadanía y el servicio a los demás. Por eso, al conferirte hoy el título de abogado, no solo reconocemos la culminación satisfactoria de tus estudios, reconocemos igualmente la formación de un hombre íntegro, sensible a las necesidades de su tiempo y consciente de la responsabilidad que implica poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Recibe entonces, querido Juan Salvador, de todos nosotros nuestro afecto, nuestra gratitud, nuestra esperanza en lo que llegarás a ser y nuestros mejores deseos para la vida que comienzas como profesional. Que cada paso que des esté acompañado de prudencia en las decisiones, firmeza en los principios y generosidad en el trato con los demás. Y que nunca falte en ti la voluntad por seguir aprendiendo, que logres valorar aquello que es importante en la vida, la familia y el sentido de trascender con nuestras acciones al servicio de otros, que tu actuar siempre esté caracterizado por la grandeza de espíritu. En nombre de este Colegio Mayor, de la Conciliatura, de toda la comunidad, te felicito profundamente por este logro que hoy celebramos con orgullo. Y como le digo a todos mis estudiantes, te quiero con todo mi corazón. Muchas gracias. Lectura del Decálogo de Principios Éticos de la Facultad de Jurisprudencia por parte de la colegial de número Sofía Vera Cárdenas. Decálogo de Principios Éticos. La Facultad de Jurisprudencia se ha caracterizado por su formación ética y humanista. Por eso, como rosarista, se asume un compromiso con cada persona y con la sociedad para aportar a la construcción de un mejor país. Hoy, al culminar este proceso de formación e iniciar la vida profesional, se suscribe este decálogo y en consecuencia se asume. Primero,
que los principios y valores que definen a cada persona son intransigibles e irrenunciables y deben mantenerse incólumes respetando los valores individuales y los que rigen a la universidad: autonomía, libertad, respeto, equidad, solidaridad, sostenibilidad, honestidad y transparencia. Que el trabajo en cualquier escenario laboral se caracterizará por la originalidad, el uso y respeto por las fuentes de información, la transparencia y la honestidad. Que el ejercicio del derecho es un crecimiento personal y profesional diario e implica una reflexión sobre la función social de la profesión. Se tendrá siempre presente que el derecho es una herramienta de transformación social y materialización del acceso a la justicia, siendo ello parte de la responsabilidad ciudadana. Que en cada una de las acciones debe primar el respeto por la diferencia, la vida y la integridad. Por ello, siempre se tendrá un trato respetuoso con todas las personas, independientemente del cargo que ostente y en especial cuando se desempeñe un rol de liderazgo, el cual deberá basarse en el buen ejemplo y en la coherencia entre el pensar, el decidir y el actuar. Que la labor diaria del abogado debe estar orientada a dignificar la profesión. Por tanto, siempre se velará por los valores y fines que la definen y por su función social. Que se deben recordar de manera constante los roles esenciales como persona, ciudadano, miembro de una comunidad y profesional. Que frente a situaciones que puedan generar tensiones entre intereses personales y profesionales, se deben identificar, enfrentar y manejar de forma adecuada, oportuna y transparente. Que en las acciones siempre debe primar el interés general sobre el particular, contribuyendo así a la consolidación del modelo democrático y al compromiso con el ambiente y la sostenibilidad. Que se debe cumplir con los contenidos del Código Deontológico de la Profesión como guía práctica de la misma. Que la ética es una sola y es transversal a todas las acciones, por lo cual se entiende que el derecho tiene límites, que la ley debe ser aplicada sin intención de causar daño a otro, respetando sus intereses y valores. Por ello, se suscribe este documento por Juan Salvador Vargas Díaz el 3 de junio de 2026. Octavo. Palabras del graduado del programa de jurisprudencia, señor colegial mayor Juan Salvador Vargas Díaz. Muchas gracias a todos por estar aquí. Señora Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora. Señor Iván Quintero Martínez, orador invitado. Señor José Roberto Herrera, conciliario y orador invitado. Señora Claudia Margarita Cortés García, conciliaria que nos acompaña por acceso remoto. Señores exconciliarios, Mauricio Plazas Vega, colegial honorario. Merlin Patricia Grueso Inestrosa, Alejandro José Useche Arévalo. Señor Germán Villegas González, secretario general. Señor Eric Rincón Cárdenas, decano de la Facultad de Jurisprudencia. Señor Jorge Aurelio Díaz, ex vicerrector de este colegio mayor. Señora Mary Cecilia Díez Vargas, directora de la Maestría en Asuntos Integrales de Familia y de la especialización en Derecho de Familia. Señora Zaida Andrea Quintero Martínez, docente y directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia. Señora Andrea Patricia León Fierro, secretaria académica de la facultad. Estimados queridos amigos, amigas, profesores, queridos colegiales de número, papá, mamá, familia. Muy buenas tardes para todos. Es de verdad un honor poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta ceremonia. Me siento de verdad profundamente honrado y sinceramente emocionado por poder finalizar el día de hoy formalmente esta etapa tan importante de la vida. Yo voy a cambiar el orden de la rectora y voy a empezar por las reflexiones globales y luego con las personales porque corro el riesgo de emocionarme más de la cuenta, entonces empiezo por ahí. Quisiera aprovechar entonces estas palabras para compartir algunas reflexiones sobre lo que significó para mí pasar por la Universidad del Rosario, por este claustro, hecho de historias, de sueños, miedos, conversaciones, de diálogos improbables y también de mucha esperanza. Quisiera hablar con gratitud y con libertad sobre la universidad como concepto, sobre la vida, la educación, algunos temas que me permito reflexionar, digamos, en razón de este día, ¿no? Y lo hago además desde una convicción que me permitió esta universidad cultivar, y es la de atreverme a pensar un poco más de la cuenta, un poco más allá de lo que a veces es conveniente, ¿no? Porque la vida universitaria nos permite esa licencia
a diferencia tal vez de otros escenarios del mundo, detenernos, pensar despacio, contradecir, ¿no? Buscarle el sentido a las cosas, y creo que eso tiene un gran valor y para mí es un poco el sentido de hoy y de graduarse y compartir este momento, y preguntarnos pues qué hemos aprendido en el camino, ¿no? William Ospina ha sugerido al hablar de ciertos grandes movimientos del espíritu humano que algunas cosas no son solamente hechos o escuelas o instituciones, sino que en el fondo, como la universidad, se constituyen en la actitud vital que asumimos al enfrentarnos a ellas de cara al mundo. Y yo quisiera pensar que la educación es justamente eso, ¿no? No una suma de asignaturas o una carrera cursada, sino una actitud ante la vida, una forma de mirar, de cuestionar, de resolver problemas, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Nadie nos entrega el conocimiento como quien llena un vaso, ¿no? Entonces, la educación no ocurre así. La educación ocurre cuando algo se despierta en nosotros, cuando una pregunta empieza a acompañarnos, cuando una conversación resulta transformadora, cuando una dificultad práctica obliga pues a pensar las cosas de una manera como nadie lo ha hecho. Y es ahí cuando realmente el carácter pues de las cosas cobra sentido, ¿no? Por eso vuelvo a Ospina también, recuerda que el saber, más que un cúmulo de certezas o informaciones, una vez más, es esa actitud fundamental ante la vida. Y esa creo que es una de las grandes enseñanzas que me llevo de la Universidad del Rosario. No saber solo repetir o citar o, digamos, cosas académicas, ¿verdad? Sino aprender a relacionarme con el mundo, con las demás personas y conmigo mismo. Y creo, de verdad, a partir de eso, y es como la reflexión central que quiero compartir, que creo que eso nos conduce a pensar cuál es el valor verdadero de cada individuo. Y puede sonar como una afirmación sencilla, pero creo que en el fondo no lo es. Muchas veces en la historia, en la política, ¿verdad? Las ideas que parecían defender grandes causas, etcétera, terminaron o han terminado, digamos, reduciendo a los seres humanos a categorías rígidas, a bandos, a consignas, a identidades cerradas, pero, digamos, y creo que eso, cualquier visión autoritaria parte de eso, ¿no? Pero también, y en esa misma línea otras visiones, por ejemplo, presentan, ¿no? Que presentan ser emancipadoras o progresistas, no sé, buscan también clasificar a las personas en grandes grupos, buenos, malos, culpables, no víctimas, o ricos, pobres, aliados, enemigos, no sé. Como si la complejidad de los seres humanos pudiera agotarse con esa suerte de etiquetas y de clasificaciones, pero la vida es otra cosa, ¿no? Y cada individuo, creo, tiene un valor único, una historia propia y una dignidad irreemplazable y una capacidad singular de crear valor. Yo creo que eso es lo que la educación, esa es la invitación de la educación, y creo que esa es la aproximación a la vida que nos permite la educación. No una individualidad caprichosa, ni egoísta, ni indiferente, sino la posibilidad, como decía Stuart Mill, de buscar el propio bien a la propia manera, siempre considerando el bien del otro también, ¿no? Y esa idea me parece esencial, ser libres de manera responsable, ¿no? Ser libres pensando en la libertad del otro. Creo que ese es el verdadero valor de la individualidad, que no niega la individualidad ajena, sino que, digamos, la enaltece. Yo he sido muy privilegiado en la vida de aprender eso desde temprano. En mi infancia y mi adolescencia, a través de la música, de la cultura, del arte, del budismo, mis padres me enseñaron que cada persona tiene ese inmenso potencial, y que cuando encuentra las herramientas correctas para crear, transformar un entorno aparentemente inerte, pues suceden las grandes cosas de la vida. Gracias a ellos, los sueños para mí siempre estuvieron permitidos, y creo que eso es algo maravilloso. Y la posibilidad y la certeza de que se pueden transformar las realidades, una ciudad, un país, una organización, las empresas, el desarrollo, de hacer a las personas, digamos, de contribuir a que las personas sean productivas a través de la virtud y de la bondad. Creo que eso es algo muy, muy valioso. Y las cosas pues de la vida no están separadas, ¿no? En la universidad creo que también pude aprender eso con en muchos momentos retadores, y esa visión también me llevó a defender en estos años pues la institucionalidad de este claustro en sus momentos más complejos, cosa que he hecho con mucho orgullo y con muchos errores seguramente, pero con una profunda fe en esta universidad y en su destino. Y finalmente, pues en la vida profesional,
Creo que he tenido la buena fortuna incalculable de verme expuesto todos los días también a la condición humana, a entender poco a poco lo que significa negociar, dialogar, interpretar intereses, construir acuerdos, pensar estratégicamente, comprender lo que está detrás de un conflicto, y buscar allí donde muchas veces las personas solo ven problemas, pues grandes soluciones, ¿no? Entonces creo que hay un hilo conductor en todo eso que es la reflexión que quiero plantear. Daisaku Ikeda, maestro de vida, desarrolló precisamente la filosofía de la creación de valor, que no ocurre solamente en condiciones ideales, ¿no? Sino que muy por el contrario ocurre en los estancamientos de las dificultades, como la flor de loto que florece en los pantanos. Y esa imagen me acompaña siempre porque realmente en ninguna circunstancia retadora se trata de o requiere, digamos, negar la realidad, sino todo lo contrario, hacer surgir de las realidades complejas la belleza y la fortaleza de los seres humanos. Entonces, y eso pues exige entender la otredad, ¿no? Reconocer al otro, pero también no renunciar a lo que nos hace únicos, a nuestra individualidad, vuelvo a nuestra libertad, nuestra autonomía como individuos, a tomar decisiones, a asumir las consecuencias de esas decisiones, y creo que alrededor de todo eso tan abstracto está el propósito de la educación auténticamente. Y como ya decía la rectora, pues este claustro ha vivido muchas vidas, ha sido religioso, republicano, colonial, moderno, contemporáneo, ¿no? A su propia forma mitológico también diría yo, y realmente casi nada de lo que uno haga aquí es completamente nuevo, pero como los seres humanos tendemos a ser inevitablemente autorreferenciales, yo quisiera traer una experiencia que para mí fue muy significativa para, digamos, en la práctica un poco de esto y última reflexión sobre la universidad como tal. Y quería referirme al proceso de conversación, la rectora lo mencionó, de insistencia, de construcción alrededor de la reforma curricular de jurisprudencia, como uno de muchos otros ejemplos que uno podría poner, que fue un proceso largo de varios años y que después de mucho insistir fue asumido bajo el liderazgo de la señora rectora, de la señora vicerrectora y del decano. Y simplemente lo traigo a colación porque creo que es una experiencia real que revela un desafío aún más profundo en todo este contexto que tienen las universidades contemporáneas, y tiene que ver justamente con perder el miedo de crear ese valor desde sus propias dificultades. Y vuelvo un poco como a la lógica de esos retos y digamos cómo apalancarse desde ahí. Porque las universidades, pues por naturaleza, son espacios llamados a la tradición y a la libertad, y bueno, etcétera, pero en muchos sentidos en la práctica funcionan como organizaciones rígidas, antiguas, anticuadas, reticentes. Y si bien yo viví en una universidad que me permitió pensar justamente siendo libre y autónomo, creo que también tenemos un reto grande de plantearnos, y la educación tiene un reto grande de plantearse cuáles son esas nuevas estructuras, esas nuevas formas de gestionar la educación, ¿no? Yo creo que las universidades solo van a preservarse si realmente, conservando, digamos, su esencia, pues se atreven a reestructurarse. Y yo por eso creo en las reformas curriculares ambiciosas, en las escuelas de convergencia, en la internacionalización curricular, en los diálogos de las áreas de conocimiento, en una educación jurídica que no forme abogados aislados del mundo, sino profesionales capaces de entender los problemas reales de la sociedad, de las organizaciones, de las empresas, del Estado, de la economía, de la tecnología, de la salud, el trabajo, etcétera, de la cultura. Y siempre me ha ilusionado pensar que la educación de los abogados puede ser así, ¿no? Puede ser integral, puede considerar otras áreas del conocimiento, necesita de otras áreas del conocimiento, o al menos eso es lo que yo percibo todos los días en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo formar esas personas capaces? ¿Cómo generar ese criterio en los individuos, creatividad, sensibilidad moral, para realmente aproximarse a esas dificultades? Porque además si no lo hacemos, creo que cualquier abogado recién graduado es fácilmente reemplazable por Cloud, o Gemini, o ChatGPT, o Grok, o el que les guste a cada uno, o el que mañana aparezca. Entonces, realmente en ese potenciamiento del individuo, de sus capacidades, de sus talentos, de las distintas formas, áreas del conocimiento y del saber, pues está, creo que lo que el mundo necesita, ¿no? Está el privilegio como dice Daisaku Ikeda, el privilegio de la educación, que es singularmente humano. Entonces, creo que necesitamos una educación conectada con el mundo real, una investigación universitaria que no sea una conversación interna de la academia consigo misma, sino que asuma el deber de producir conocimiento
desde la individualidad de las personas, que sea pertinente, crítico, útil, que ejerza control, que vuelva más productiva a las organizaciones, que contribuya a la sociedad, que genere empleo, rigor, confianza, desarrollo, ¿no? Todas estas cosas. Y creo que esa visión y esa defensa de la educación se hace indispensable en un contexto que ha estado marcado por un esfuerzo, voy a decir, público, de cuestionar y de menoscabar las universidades, especialmente las universidades privadas. Y yo creo que en ese contexto lo que requiere la educación es dar el paso en ese sentido para poder, digamos, ganar esa pelea. Entonces, con eso, digamos, quisiera cerrar estas reflexiones y pasar a algo más personal para cerrar. Yo, insisto, yo he sido un privilegiado de la vida, he podido desarrollar y comprender de verdad en carne propia estos valores que decía, la libertad, la autonomía, el desarrollo personal, y por eso tengo mucho que agradecer. Por supuesto, en primer lugar a mis padres, papá, mamá, ustedes son el centro de mi vida, sin duda. Gracias por permitirme crecer feliz toda la vida, porque para mí la felicidad, insisto, siempre fue un derecho, y los sueños también siempre fueron un derecho, y bueno, gracias por todo. No, creo que no alcanzo a leer el párrafo completo, pero bueno, por todo, digamos. Hay una serie de ejemplos que están escritos en el papel, pero se los puedo mandar en un WhatsApp más tarde. A ver, voy. No, por enseñarme a leer, a tocar piano, a amar el arte, a creer en los seres humanos, ¿no? A creer que las personas importan, que el esfuerzo sincero vale la pena, que el trabajo duro vale la pena, de verdad, ¿no? Que las empresas pueden transformarse a través de las personas, bueno, una serie de cosas, y de la disciplina, la fe, la valentía, todo el tiempo la compasión. Muchas gracias. Y bueno, en los días duros, de verdad, cuando uno pierde la esperanza en la gente, ¿no? Me acuerdo de ustedes y de verdad creo que las personas valemos la pena, la humanidad vale la pena, gracias a ustedes. Muy bien, a toda mi familia, por supuesto a mis tíos, mis primos, a todos los que me han acompañado, a los amigos que están aquí, muchas gracias. Cada uno de ustedes en su contexto es un luchador, una persona valiente, y pues de cada uno he aprendido el valor de la familia, del afecto, del desafío permanente y de la importancia del amor. A mis amistades más cercanas, varias de ellas presentes hoy, Sofía, Matilde, Silvana, gracias por ser fuente de permanente aliento y cariño y comprensión en todos los momentos. Y creo que de verdad la amistad es una de las decisiones de la vida que nos eleva y nos llena de júbilo, y se los agradezco por eso. Por supuesto a María José, gracias por ser un espejo de todas las cosas buenas que tenemos las personas y lo mejor que puedo ser. Entonces te agradezco profundamente por eso. Muy bien, quiero agradecer a otras personas que han estado en esta etapa, o incluso antes de esta etapa que termina hoy, a muchos profesores, a todos. Aquí está la doctora Cecilia, por supuesto, mis profesores Catalina, Jimena, a todos los que están, de verdad se los agradezco por haber confiado en mí, por haberme ayudado a convertirme clase a clase en lo que soy hoy. Quiero agradecer a mis compañeros de la SGI, que están muchos conectados, algunos acá, con quienes me reto permanentemente, con quienes comparto un deseo sincero por la paz, la cultura y la educación, y por quienes asumimos ese camino con mucha alegría. Y por supuesto, tengo que agradecer también a mis grandes mentores profesionales, al doctor Iván Quintero, a la doctora Zaida Quintero, al doctor Felipe Quintero, que no pudo estar aquí porque, como se pueden imaginar, alguien en la oficina tiene que trabajar el día de hoy. Entonces no pudo estar aquí, pero y a todos los socios de Quintero y Quintero, a Dina, a Alejandra, Alejandro, a María Alejandra también, que está aquí. Yo debo confesar que durante el pregrado de verdad nunca pensé dedicarme al derecho laboral, pero nunca. No. La doctora Zaida ha contado 5 veces la historia hoy, pero porque es verdad, es cierto. Pero la vida, con algo de buena fortuna y encontrando a las personas correctas, nos orienta hacia el lugar donde podemos ser más felices. Y si uno está dispuesto a reconocerlo, pues ese es un golpe maravilloso. Y especialmente a la doctora Zaida, gracias por invitarme, incrédulo yo creo que ella también, pero ahora no lo admite tanto, a incursionar en el mundo del derecho del trabajo. La doctora Zaida es una maestra en todos los sentidos de la palabra, y mi absoluta gratitud para ella.
Al doctor Iván, que es un gran mentor de profesión y de la vida, de verdad, gracias por su confianza absoluta y permanente, por creer en mi potencial, a veces incomprensiblemente, doctor, arriesgadamente, por su generosidad desbordada y por enseñarme a pensar estratégicamente, a orientar los resultados correctos, a ver más allá de lo que es evidente. Doctor, de verdad, mi admiración, gratitud y lealtad absoluta. A Felipe, que insisto no nos puede, gracias, rectora. A Felipe, que insisto no nos puede acompañar porque alguien tenía que trabajar. De verdad es el abogado más brillante que conozco. Todos los días tengo el privilegio de aprender de él. Vamos a mandarle la grabación para que valga la pena verlo escrito. Muy bien, ahí está la grabación. De verdad, gracias por no tener reservas a la hora de enseñarme este oficio y por permitirme algo que creo que es la mayor forma de generosidad, y es haberme permitido compartir con él buena parte de su proyecto de vida, y eso de verdad no tiene precio. Insisto, Adina, Alejandro, Alejandra, gracias por su apoyo, por su guía, su retroalimentación permanente. Espero ser un gran abogado como ustedes en algún momento pronto. Y bueno, finalmente tengo que agradecer, por supuesto, y de manera muy especial a la Universidad del Rosario, a esta casa, mi alma mater, a este colegio mayor al que le debo tanto. Este claustro me confirió algunos de los honores más importantes de mi vida que llevaré siempre. Me permitió servirle como colegial de número y como colegial mayor. Me permitió procurar, insisto, su defensa. Aprendí mucho sobre el liderazgo, aprendí a amar el derecho aquí, a tener conversaciones difíciles, a negociar, incluso antes de hacerlo profesionalmente. Aquí aprendí a hacer eso, a construir, a equivocarme, a volver a empezar. Esos son, creo que, aprendizajes invaluables de este claustro. Quiero agradecer muy especialmente a la señora rectora y a su equipo directivo por su confianza todo el tiempo, por ver lo mejor de mí, por creer en mí y por apostar a este proyecto de universidad en el que yo creo profundamente y que sé que ustedes están defendiendo todos los días. A los señores y las señoras conciliarias, a todos quienes fueron mis conciliarios, gracias. Cada uno a su manera se lo jugó todo por esta universidad, y por supuesto especialmente a los conciliarios actuales, aquí el doctor José Roberto y a la doctora Claudia, que está conectada, porque confío profundamente en ellos y en que están dejando todo de sí mismos, más de lo que cualquiera podría imaginar, para preservar el legado de este colegio mayor. A los colegiales y las colegiales, a los que fueron electores conmigo, por supuesto especialmente a Cristina, a Juanita, a Diana Catalina, yo creo que aprendimos las cosas más importantes de la vida juntos, la amistad, el colegaje, la unión en los momentos difíciles, y yo creo que eso es una cosa que nunca se podrá olvidar. Muy bien, y a los colegiales nuevos que están asumiendo este reto, de verdad, toda mi solidaridad y apoyo siempre. También confío en que cada uno de ustedes tiene un potencial infinito para hacer esta labor de la mejor manera, y sé que así va a ser, y saben que pueden contar conmigo para eso. Muy bien, de esa manera, pues, por supuesto siento que hoy termina, no solo termina una etapa, ¿no? Siento que de verdad recibo una gran responsabilidad, que es poner todo el conocimiento al servicio de la vida, de ejercer esa libertad con responsabilidad, esa autonomía y esa individualidad con responsabilidad, de recordar que para hacer algo primero hay que ser alguien, y de verdad de llevar conmigo donde quiera la gratitud y lealtad que le debo a esta casa de estudios. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Noveno. Palabras del orador invitado, doctor Iván Quintero Martínez. El doctor Quintero es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Es socio fundador de la firma Quintero y Quintero Asesores y cuenta con más de 40 años de experiencia profesional asesorando compañías nacionales, multinacionales y entidades públicas en Colombia y América Latina, en materia de derecho laboral, seguridad social y relaciones colectivas del trabajo. Adelante, doctor Quintero.
Señora Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora de la Universidad del Rosario, distinguidos miembros de la mesa directiva, señor colegial mayor Juan Salvador Vargas Díaz, señores colegiales de número, respetados familiares e invitados de nuestro colegial mayor. Voy a pedirles una pequeña deferencia de apartarme al comienzo de esta corta intervención para manifestar la tremenda emoción que genera en mí regresar a esta aula máxima por varias razones. La primera, porque aquí mismo se graduó mi esposa, con quien estuvimos casados durante 37 años y a quien perdí hace 3 años y medio. Tuvimos 3 hijos y de esos 3 hijos, nuestra hija mayor, Catalina, se graduó de médica también aquí, hace ya varios años, y hoy tiene una fundación muy linda dedicada a ayudarle a niños con parálisis cerebral. Nuestro segundo hijo, a quien ya Juan Salvador se refirió con unas palabras tremendamente generosas como el mejor abogado al que ha conocido, lo cual nos deja tremendamente orgullosos. Felipe se graduó también, como todos ustedes, como colegial. Y mi hermana y socia de toda la vida, con quien creamos esta firma de asesoría y de derecho laboral empresarial, mi hermana, la doctora Zaida Quintero, quien además hoy ostenta la dirección del área laboral de la Universidad del Rosario, que también nos llena de tremendo orgullo. Yo me gradué aquí también, no con tanta distinción, pero me gradué. Me gradué con Jaime Tobar, compañero de promoción, a quien saludo muy especialmente, y me emociona mucho volver a encontrar compañeros, porque por aquí pasamos hace 40 y pico de años. Bien, dicho esto, y nuevamente manteniendo la línea de apartarme un poco del protocolo, como ya Juan Salvador sabe que me gusta, quisiera referirme a una pregunta que se ha hecho o que se han hecho las personas que me han antecedido en el uso de la palabra. ¿Por qué Juan Salvador Vargas Díaz, colegial mayor, teniendo la oportunidad, la capacidad, la inteligencia para haber escogido cualquier rama del derecho, está en una firma de abogados laboralistas? Han ensayado algunas teorías, pienso yo, por ahora todas equivocadas. Y para eso voy a contarles un poco lo que yo he visto desde la firma, desde que Juan Salvador llegó a ella. En un principio, su actividad era 100% académica. Coincidió con un año maravilloso que tuvimos cuando mi hermana Zaida fue gobernadora del Colegio de Abogados Laboralistas y al mismo tiempo fue designada con el honor de dirigir el área de Derecho Laboral de nuestra universidad. Zaida, entonces, habló con Felipe y conmigo y nos dijo: necesito su apoyo porque durante un año no me van a ver por la oficina. Y le dijimos, por supuesto, adelante. Entonces, de cuando en cuando, aparecíamos nosotros en alguna de las tantas actividades académicas que desarrollaron Zaida y Juan Salvador, tanto en la universidad como en el Colegio de Abogados. Seminarios, congresos, conferencias, viajes internacionales, una cantidad de actividades muy interesantes, pero yo veía realmente de lejos a un joven muy pilo, no lo tenía muy bien referenciado, solamente que tremenda capacidad tenía, y Zaida, por supuesto, no lo dejaba nunca. Seguramente porque suponía que cuando trabajara con nosotros nos lo íbamos a robar, como en efecto ha ocurrido. Termina ese año y nosotros, pues, felices porque Zaida volvía a ayudarnos. Y entonces lo agarra Felipe. Y Felipe, de cada cierto tiempo me decía: papá, tienes que trabajar con Juan Salvador, tienes que conocer a Juan Salvador. Date esa oportunidad, me decía él. Hoy en día lo que pienso es el tiempo que perdí por no haberlo arrimado antes a mi lado. Y has sido muy generoso tú,
Juan Salvador, con las palabras con Felipe. Sé también las que dijiste para Zaida, porque en últimas, esa gran formación que tiene Juan Salvador desde la facultad y desde nuestro colegio mayor, pues lo que ha terminado haciendo en la oficina, en la firma, es una complementación de la misma. El paso con Zaida por toda la parte académica fue fundamental. Luego quiero contarles un poco ese segundo año al lado de Felipe, todo lo que hicieron juntos. La verdad, un relanzamiento de la firma. Hoy nos acompaña un colega, socio nuestro hoy en día, gran amigo a quien admiro y a quien saludo muy especialmente, porque a Felipe y a Juan Salvador les correspondió en la firma la conformación de una alianza entre 5 firmas boutique que hoy en día funcionan bajo la sombrilla de Signature Legal Group. Y el doctor Mauricio Plazas Vega, ex conciliario y quien está en la mesa directiva, hace parte de una de esas firmas, la firma tributaria más importante del país, y es un honor para nosotros que hoy en día sea también socio nuestro en las 5 firmas que conforman Signature Legal Group. Muchas gracias por esa deferencia de habernos invitado a conformar esa firma, doctor Mauricio. Muchas gracias. Pero eso fue uno de los tantos proyectos que iniciaron Felipe y Juan Salvador. Adicionalmente se les ocurrió crear una alianza a nivel internacional. Hoy ya funciona, Global Labor Alliance, 17 países desde la Argentina hasta México. Las firmas boutique de laboralistas más importantes de cada uno de esos 17 países las alinearon ellos con una iniciativa tal vez con 2 o 3 firmas más, una en México, otra en Chile, y nosotros. Fue la semilla, pero hoy es una realidad y además, por supuesto, se podrán imaginar todo lo que significa en términos de clientes compartidos, de facturación, de desarrollo de proyectos a nivel internacional. También en el tema académico han hecho unas actividades fundamentales y todo eso lo han hecho jalonándolo Felipe y Juan Salvador en la firma. Dentro de la firma, además, les quedó tiempo, y esto lo conocen muy bien Alejandro y Alejandra, nuestros socios que nos acompañan, proyectos de carrera para los abogados que no teníamos nosotros, Zaida y yo, pues obviamente tenemos la formación del abogado clásico, pero ellos volvieron la firma una empresa con una cantidad de actividades y protocolos, procesos, realmente en donde tienen unos estándares muy altos y nos ponen ahora a trabajar para cumplir las metas de facturación cada año, acompañados de otra persona que aprecio mucho y hoy acompaña a este grado, que es María Alejandra Gómez, ingeniera industrial, expresidente de una compañía, y que por algo debió ver en nosotros y especialmente en Juan Salvador para venirse a trabajar después de haber sido presidente de una compañía y hoy estar con nosotros en la firma. Entonces, como se dan cuenta, Juan Salvador llega a la firma y yo creo que hace un clic con Felipe fundamental. Y empiezan no solo a soñar, sino a volver realidad esos sueños de todo tipo, académicos, profesionales, empresariales, nacionales, internacionales. Ellos todos los días están planteando y todas las semanas nos están planteando diferentes tareas y retos que nos vuelven realmente pues muy interesante nuestra actividad. Tanto así que Zaida y yo, en algún momento, porque cumplimos la edad y somos laboralistas, obtuvimos el reconocimiento de nuestra pensión de vejez. El mismo mes, sí. Y lo único que logró ese reconocimiento de pensión fue que trabajáramos aún más como pensionados, porque la actividad independiente, y esto es un poco para los colegiales que realmente es mucho mérito el que ustedes tienen por destacarse en este maravilloso modelo que tenemos en la facultad, en la Universidad del Rosario, la colegiatura. Pero cuando tuve algún espacio para dictar clase, hace mucho tiempo ya no lo tengo, dictaba una clase aquí también en el CESA, la cátedra de los presidentes en el CESA, en donde lo que le explicaba a los estudiantes es la importancia de prepararse también para emprender. Y el abogado tiene una formación que le permite el emprendimiento.
y eso creo que es fundamental, porque una de las partes duras que hacemos nosotros en nuestra actividad profesional como laboralistas es muchas veces dejar sin empleo a las personas que cumplen cierta edad y que en las empresas ya no son interesantes porque viene una generación detrás de ellos empujando. Lo que pasa es que cuando esa decisión la toma la empresa y nosotros acompañamos la implementación estratégica, pues uno ve y observa realidades muy, muy dolorosas. Personas entre los 40 y 50 años que jamás esperaban que un día les dijeran que su ciclo laboral terminaba en ese momento y que los agarra justamente con unos compromisos de educación de sus hijos, sin haber terminado de pagar la hipoteca de su propiedad, etcétera, etcétera, y que por más valiosa que sea el número de ceros que haya en el cheque del acuerdo o de la indemnización, nadie está preparado para dar el paso hacia la independencia, hacia la actividad autonómica, con esas, digamos, esas condiciones de familia que los agarran en esa edad. Entonces, esa cátedra que yo dictaba, muy cuestionada además, pero porque algunos estudiantes al final me decían, realmente usted, no sé, nos dejó muy marcados, para bien o para mal, pero otros me decían, ¿sabe qué? Me cambió la vida esta charla porque a mi papá, a mi tío, a un familiar cercano le pasó lo mismo y he visto lo que es enfrentar esa realidad, el desempleo. Porque es que el laboralista trabaja para generar empleo, pero también tiene que enfrentar el reto del desempleo. Entonces, dicho esto, quiero volver un poco a cuando Felipe insiste en que conozca a Juan Salvador y cometen el error, Felipe y Zaida, de soltármelo un día para algún proyecto, no recuerdo cuál de todos fue, en Cali. Bueno, y ya, como dicen en la costa, más nunca lo volvieron a ver. Es una maravilla de ser humano. Trabaja con un entusiasmo, con una pasión, comprende rápidamente los retos, aporta con una inteligencia superior, con una capacidad estratégica, con una voluntad, con una sonrisa, porque además nos divertimos trabajando. Entre más difícil el reto, más nos divertimos. Por supuesto, han tratado de robárselo firmas colegas varias veces y empresas que cuando lo llevamos lo conocen y muy rápidamente hacen propuestas indecentes para nosotros, seguramente muy interesantes para Juan Salvador, pero quiero destacar uno de los tantos valores que tiene y que creo que lo dijiste en tu discurso, que es la lealtad. Todos sabemos que vas a estar en la firma hasta cuando tú mismo lo consideres. Pero no, mi regalo de grado, si me lo permites, va a ser que cuentes con todo lo que puedas aprender, porque todo lo que conocemos para poderte enseñar, lo tendrás. Falta, y quiero invitarte hoy, el día de tu grado, a entrar en la maravillosa área que nuestro profesor José Roberto Herrera, quien admiro y aprecio tanto, nos enseñó, que es el mundo del derecho laboral colectivo. Esa área todavía no la ha explorado Juan Salvador, pero estoy seguro que cuando llegue a ella ya no va a querer salir de la misma. Entonces, volviendo a cuando me dieron la oportunidad de trabajar, porque me la dieron fue a mí, Juan Salvador, mis socios y colegas, encuentro de verdad una persona con una combinación de características de personalidad maravillosas, porque Juan Salvador todo lo ve y todo lo vuelve fácil. Lo más complejo lo solucionas rápidamente. Ahí creo que nos entendimos bastante bien. Y bueno, viene el otro reto cuando uno trabaja en firma, que es las jornadas de trabajo, los fines de semana, los viajes permanentes. Solo para comentarles de ayer a hoy, anoche terminamos a las 10 de la noche tal vez, y hoy a las 6 de la mañana estábamos trabajando hasta las 11 de la mañana. Él llegó con su vestido de grado a un club donde hicimos una reunión
y lo colgó, y a las 11 en punto le sonó la alarma porque tenía que venir a recibir el grado de abogado. Todos los interlocutores con los que, desde que Juan Salvador está conmigo, no es mucho tiempo, un año tal vez, un año, sigue con Zaida y sigue con Felipe, lo que pasa es que ya ahora nos lo disputamos fuertemente, pero todos los interlocutores en la empresa privada, en las firmas de abogados, en los negocios y retadores que nos toca enfrentar, todos al conocer a Juan Salvador encuentran inmediatamente una condición de confianza. Le hemos soltado, puede ser las 2 o 3 empresas más importantes, grupos empresariales más importantes de este país, porque Felipe está ocupado, porque yo no puedo ir, y no hay absolutamente ninguna queja, sino al contrario, elogios de qué capacidad tiene ese abogado. Nosotros no hemos sacado del error a los clientes. Nadie sabe que Juan Salvador se está graduando hoy. Les pido el favor que me ayuden a conservar ese secreto profesional. Pero ¿quién se iba a imaginar con todo lo que él desempeña y todo lo que él es capaz de hacer? Es más, yo me sorprendí cuando Felipe me lo entregó, le dije muy bien, y entonces, y si nos toca hacer algo con tarjeta profesional, me dijo, no, él todavía es estudiante. Entonces, esto me conduce, y ya estoy terminando, a mencionar lo siguiente. Cuando uno pasa por esta aula máxima para recibir su cartón de grado, sale a enfrentar el mundo, la vida real del mundo profesional, ¿correcto? O un empleo, o el emprendimiento, en fin. Salimos muy bien preparados, sí, del Rosario, sí, con unas bases. La señora rectora lo dijo, con unos principios, con unos valores que son inconfundibles en el rosarista. Eso es una maravilla. Pero salen a enfrentar el mundo real. Juan Salvador, a diferencia del común de los que nos graduamos y comenzamos una nueva etapa, él ya hace 2 años está en la etapa, él es un adelantado en todo sentido. O sea, de aquí salimos a un pequeño homenaje que le vamos a hacer ya de carácter más social, con la familia, con los amigos más cercanos, con los socios de la firma, con algunos invitados especiales, una cosa sencilla, como es él, sencillo, pero en realidad Juan Salvador ya hace mucho rato tiene su ruta escogida. ¿Por qué se enamoró del tema laboral? Se enamoró del tema laboral porque nosotros todos los días hacemos algo distinto. Todos los días, todas las semanas enfrentamos retos diferentes, a veces 3 o 4 distintos en el mismo día, con empresas, industrias, actividades completamente distintas. Nos movemos de un extremo al otro de la economía nacional, del territorio nacional. Nos sentamos y nos presentan proyectos o nos proponen y nos piden propuestas para proyectos de alta complejidad laboral. Y esto es apasionante, porque toca muy rápidamente hacer propuestas, soluciones estratégicas, planteamientos realizables, algunos que los clientes ni siquiera consideran que puedan ser factibles, pero los volvemos realidad. Y los volvemos realidad gracias a un gran equipo, un equipo que tenemos en la firma, que no es muy grande en número de abogados, pero que tiene una calidad profesional y humana muy importante y en la que siento que encajaste desde el primer día. Te queremos, te apreciamos, te valoramos mucho. Estamos muy orgullosos de este logro y te deseo lo mejor en tu vida. Sé que vas a ser exitoso, ya lo eres y vas a llegar tan lejos como te lo propongas, Juan Salvador. Felicitaciones. Muchas gracias. Décimo. Palabras del orador invitado, doctor José Roberto Herrera Vergara. El doctor Herrera es doctor en jurisprudencia y magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de este Colegio Mayor. Asimismo, es conciliario y profesor emérito y honorario de esta casa de estudios. A lo largo de más de 5 décadas de trayectoria profesional, académica y judicial, ha realizado aportes fundamentales al desarrollo del derecho laboral colombiano.
Su desempeño como magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1994 y 2002. Fue presidente de la Sala de Casación Laboral y presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1996. Su experiencia profesional también incluye el ejercicio como conjuez de las altas cortes colombianas, árbitro en tribunales de arbitramiento y secretario general de la Procuraduría General de la Nación. En el ámbito internacional, integra la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, uno de los órganos técnicos más prestigiosos en materia laboral. Como académico, dedicó más de 40 años a la formación de generaciones de abogados, siendo profesor y director del área de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario. Asimismo, es autor de reconocidas obras jurídicas que han contribuido significativamente al estudio y evolución del derecho laboral y de la seguridad social en Colombia. Su excelencia profesional ha sido reconocida con múltiples distinciones nacionales e internacionales, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito Judicial, máxima condecoración de la justicia colombiana, consolidándose como una de las figuras más influyentes y respetadas del derecho laboral en Colombia e Iberoamérica. Adelante, doctor Herrera. Buenas tardes. Después de esa inmerecida presentación, yo creo que lo voy a defraudar, sinceramente. Señora Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora. Señor Iván Quintero Martínez, orador invitado. Señora Claudia Margarita Cortés, conciliaria, quien nos acompaña por acceso remoto. Señores conciliarios, Mauricio Plazas Vega, Merlin Patricia Grueso Inestrosa, Alejandro José Useche Arévalo, señor Termas Villegas, secretario general, señor Eric Rincón Cárdenas, decano de la Facultad de Jurisprudencia, señor Jorge Aurelio Díaz, es vicerrector de este colegio mayor, señora Mary Cecilia Díez Vargas, directora de la Maestría en Asuntos Integrales de Familia, de la especialización en Derecho de Familia, señora Zaida Quintero Martínez, docente y directora del área de Derecho Laboral, señora Andrea Patricia León Fierro, secretaria académica de la Facultad de Jurisprudencia, colegial mayor en especial y amigo Juan Salvador Vargas, distinguidos colegiales y amigos colegiales, excolegiales de esta universidad, señores padres y familia de Juan Salvador. Para la Universidad del Rosario, el acto que nos convoca hoy es de suma importancia porque es la ceremonia de graduación de un estudiante arquetipo de virtudes académicas y humanas que encarna altos valores rosaristas. Aquí, en este magno recinto, nos abraza una belleza sobrecogedora en los momentos de transición del mundo y de nuestro país. Hoy somos testigos del instante donde el pasado y el futuro se abrazan. Detrás quedan las aulas, los pasillos bulliciosos tras cada clase, las voces magistrales y diapositivas que se eternizan en nuestra memoria, las preguntas y las intervenciones de crítica rosarista y naturalmente las amenas tertulias con nuestros compañeros de viaje, plagadas de risotadas y alegría desbordante. Anécdotas perennes. Adelante, en cambio, se extiende el vasto océano de la realidad personal, profesional y nacional. El papel que vamos a ejercer dentro de ella y el vuelo de los sueños hacia un mañana aventuroso. Quienes se gradúan en este claustro son depositarios de un gran privilegio, por todo el prestigio de un abogado rosarista. Ese honor nos acompaña a los rosaristas como sombra indeleble mientras seamos dignos de él. Sin embargo, la verdadera excelencia que nos llena de orgullo
es aquella que nace cuando la inteligencia, el talento y la disciplina se funcionan con la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad social. Hoy asistimos al grado de alguien que ostenta dos condiciones significativas, la de colegial y la de colegial mayor, y quien tiene las máximas gratificaciones académicas. Hoy culmina tu preparación inicial y comienza tu verdadera misión, trabajar por la justicia, por la universidad que hoy te ve partir. La abogacía es principalmente una disciplina humanística y profundamente humana. El derecho es el puente que construimos entre el caos y la justicia para poder vivir en paz. No se trata de una fría técnica de aplicación de textos legales, sino de la arquitectura misma sobre la cual se sostiene la dignidad de las naciones y de sus habitantes. Esta gran arquitectura ética no se sostiene solo con leyes escritas, sino con el amor y la entrega de quienes las defienden. Sentir esa pasión por la profesión implica dejar de lado cualquier egoísmo. Cuando un ciudadano acude a ti, no te entregará únicamente un expediente o una lista de hechos, te entregará sus angustias más íntimas, sus miedos más profundos, su patrimonio, su libertad o el futuro de los seres queridos. Confía plenamente en tus conocimientos, en tus capacidades, en tu honor, para que seas su escudo en los momentos más difíciles. La abogacía es, por tanto, una de las misiones más nobles, un compromiso inquebrantable de protección, de rectitud y empatía. Los abogados pueden ser rigurosos con la aplicación e interpretación de las normas, pero debemos tener siempre presente que ellas fueron hechas por humanos y para humanos. Llevar el escudo rosarista no es una tarea sencilla. Este honor lleva íncita múltiples responsabilidades, entre ellas madurez ética. Como decía Kant, obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, nunca solamente como un medio. Este es el verdadero núcleo emocional de tu profesión. La labor como abogado no será usar las leyes para asesorar o ganar casos o a cualquier precio, utilizando a las personas como piezas de un ajedrez jurídico, sino recordar en cada memorial que redactes, en cada audiencia en que participes, que quien te ha pedido tu auxilio no es un número de erradicación, sino un fin en sí mismo. Su dignidad resplandece con tu conocimiento jurídico y ético. Esto se alinea con la máxima de Eduardo Couture, que es un mandato obligatorio para los buenos abogados. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres el conflicto del derecho con la justicia, lucha por la justicia. Has sido dotado de una mente brillante para interpretar normas, pero a partir de hoy no olvides la obligación espiritual de todo buen abogado de subordinar la técnica legal al valor de lo justo. Comprender esta delgada línea entre la regla escrita y la justicia es un reto ineludible que nos conduce a reflexionar que el ejercicio del derecho no ocurre solo en la comodidad de la abstracción teórica, sino en la tragedia del dolor humano. Un abogado exitoso y ético no es aquel inmune al sufrimiento de sus defendidos bajo una máscara de fría indiferencia profesional. Al contrario, es aquel que entendiendo ese dolor es capaz de mantener la mente clara para transformarlo en un argumento jurídico impecable. El derecho no es una fórmula matemática exacta. Emmanuel Levinas sostenía que la verdadera ética no nace de las leyes escritas, sino del instante en que miramos al rostro del otro. Tú estás llamado a ser guardián de ese rostro. Como se ha dicho, la abogacía es la única profesión donde la voz de una persona se convierte legítimamente en la voz de otro. Yo presto mi voz a tu silencio. Yo dedico mi conocimiento a tu causa. En un acto
emblemático como este, es imperioso dirigir la mirada hacia el origen de todo lo que hoy eres. Por eso, permítame inclinar la mirada hacia ese rincón sagrado de este auditorio. Juan Salvador, el lugar donde se encuentran tus padres y tu familia, cuyos ojos brillan con inmenso orgullo y alegría. Ningún triunfo académico, por más excelso o histórico que se presente, se esculpe en la soledad de un individuo. Este título de abogado rosarista que hoy sostendrás en tus manos lleva tu nombre caligrafiado con méritos, pero tus ojos también refulgentes por la magia de gratitud, como lo acabas de reconocer. Hoy nos permiten percibir que está forjado con el amor incondicional y el esfuerzo denodado de tus progenitores. El gran pensador romano Marco Tulio Cicerón, con gran acierto, pregonaba una verdad inmortal. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Recuerda siempre que tú eres fruto de esa virtud. Tus padres han sido los artesanos invisibles de este éxito arrollador. Ellos transformaron sus sacrificios y desvelos en coronas laureadas. Ellos fueron quienes guardaron silencio en el hogar para que pudieras concentrarte, y los que sostuvieron con un abrazo cuando el cansancio de las noches de estudio parecía vencerte. Tu padre, director de la Orquesta Sinfónica de mi amada Cartagena, seguramente siente que este grado representa la mayor obra que ha dirigido. Toscanini, uno de los directores más exigentes del siglo pasado, dirigía un ensayo de una célebre orquesta sinfónica en Nueva York, en la cual un oboísta tocó una nota equivocada. Interrumpió la interpretación, miró al músico en silencio y, sin mencionar el error, pidió que repitieran el pasaje completo desde el principio. Al terminar, se dirigió al músico y le dijo: usted tocó mal, porque no escuchó a los demás. El error no fue de sus dedos, fue de sus oídos. Toscanini no censuró la técnica del músico, sino su actitud de escucha. Muchas veces en la vida no es tan importante ejecutar una parte individual con precisión, sino oír constantemente el todo. Y tu madre, trabajadora, comunicadora social y fotógrafa, te impulsó a crecer en un hogar donde la realidad se miraba dos veces. Una con tus ojos y otra con el lente de la lección que ella te enseñó sin proponérselo. A veces es necesario detenerse, enfocar y hallar luz donde otros solo ven la sombra. Ojalá heredes la capacidad de comunicar la verdad con fundamento. No te conformes con la primera imagen. Busca el ángulo que exhibe lo esencial de la vida. Descubre y asimila siempre ese sentimiento de tu madre. Frente a la cámara, sé paciente, espera el momento exacto, haz que los demás vean lo que tú ya viste. Querido graduando, en la vida alcanzarás muchas cimas, pero nunca te olvides del primer peldaño. Esto seguro que esas bases familiares estás seguro que esas bases familiares guían tu proceder y fortalecen tu alma. En la graduación de un abogado es imprescindible hacer una breve reflexión sobre la justicia. Para Platón es prácticamente la salud del alma y del Estado. Es la armonía perfecta donde cada parte cumple con su deber. Bajo esta visión, el abogado se convierte en una especie de médico del tejido social, encargado de prevenir, de cuidar, sanar y restaurar el equilibrio y la paz allí donde el egoísmo ha sembrado el conflicto. Abrigo la certidumbre de que, como abogado destacado y excolegial mayor,
serás un faro de sabiduría y armonía en escenarios de discordia. Algunas cosas no serán fáciles, muchas de ellas. A pesar de tu búsqueda incesante por la justicia, te enfrentarás con un sistema judicial que, por ser creación humana, muchas veces adolece de lentitud y complejidades que pondrán a prueba tu constancia. Habrá días de comprensible impaciencia, jornadas en las que el camino hacia la resolución de un conflicto exigirá lo mejor de tu templanza y de tu vocación. En esos momentos de zozobra, cuando sientas que las fuerzas te fallan, refúgiate en las inmortales palabras de Camus. En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. No permitas jamás que el invierno de la apatía, de la frustración, del conformismo y del desánimo congele el verano invencible de tu idealismo. Fuiste superior en las aulas porque creías profundamente en el derecho. Sé el mejor en los tribunales y en las negociaciones porque crees con la misma fuerza en la justicia. Tu inteligencia es un don, pero sabes que la integridad es una elección personal que deberás renovar cada mañana al iniciar tus labores. Debes ser consciente de que el camino profesional que hoy inicias no está exento de peligros morales. Te toparás con quienes piensan que el éxito vertiginoso y el beneficio económico están por encima de la buena reputación moral. El atajo fácil o las componendas que ofrecen riquezas inmediatas no pueden empañar la recta conciencia jurídica. Comprobarás que muchas cosas que no se enseñan ni se aprenden en las universidades, pero tu espíritu investigador te habilitará para zambullirte en los profundos océanos del conocimiento de las ciencias y de la condición humana. Es allí, en tus soliloquios, cuando emerjan estas encrucijadas, donde deberás recordar el significado de este día solemne y de los ideales que hoy hacen latir tu pecho. Has sido formado en esta maravillosa alma mater para mantener inmaculada la fuente de tus éxitos, asegurando que la ley proteja a quien tenga derecho y no a quien abuse del poder. Que tu firma en todas las actuaciones sea siempre aval de verdad, de autenticidad, y que tu sola presencia inspire respeto en tus colegas y confianza en tus defendidos. En las aulas queda el eco de tu excelencia. En adelante, todo lo que simboliza el orgullo de abogado rosarista, colegial y colegial mayor debe refulgir en el foro, en las asesorías y en los altos destinos que la vida te prodigue. Eres líder espiritual innovador en nuevas tecnologías e inteligencia artificial como herramientas valiosas de la modernidad. Nunca te reemplazo a la inteligencia de las personas ni a la integridad del ser humano. Seguramente también coincidirás con el Papa León XIV, quien en su reciente encíclica Magnificat Humanitas fijó 3 límites absolutos a la inteligencia artificial. Primero, la dignidad humana. Segundo, la ética. Y tercero, la paz. Fortunosamente para mi vocación jurídica, ya te has inclinado por el derecho laboral y la seguridad social. Son ambas las disciplinas más humanas del derecho. El primero procura la protección de los trabajadores y la justicia social, pero dentro de una coordinación y equilibrio económico. Y la seguridad social es la ciencia que nace en el vientre materno y protege al ser humano aún antes de existir y aún después de su muerte. No obstante, ten presente que un buen abogado, como ya se ha dicho, no es un buen abogado el que solo atesora conocimientos del derecho y no se penetra de los principios de otras disciplinas y de las ciencias humanas. La verdadera excelencia de un abogado no se acredita asombrando al auditorio con la locuacidad verbal ni tecnicismos ininteligibles,
sino logrando que la parte que defiendas entienda con claridad que la ley también nació para protegerla a ella. Así lo lograste tú al dar lustre a esta universidad con tu trabajo investigativo y magistral sobre la informalidad laboral, exposición con la que, en unión de Laura Vaca y Óscar Andrés Ateortúa y bajo la orientación de profesores del área de Derecho Laboral dirigida por Zaida, obtuvieron el primer puesto en el concurso de semilleros de Derecho Laboral auspiciado por muy prestigiosas universidades del país, fruto de una investigación rigurosa acerca del flagelo de la informalidad que afecta la economía y la vida laboral del país. Pero no se limitaron ustedes a lugares comunes, sino que con gran creatividad y justificación óptima abrieron las ventanas a un panorama esperanzador de real optimismo. Por supuesto, así como ningún edificio se sostiene sin sus cimientos, ninguna mente brillante se forja sin la guía de sus mentores y maestros generosos. El cuerpo docente que hoy te acompaña con legítimo orgullo no solo te transmitió la problemática y la enseñanza de las leyes, sino te dotó de las herramientas para la investigación propia, para utilizarlas sabia y justamente, y te entregó su tiempo, sus conocimientos, su experiencia y especialmente en este claustro, la vocación humanista, los principios éticos, el sentido crítico, el carácter y el valor de la autenticidad. Cada vez que defiendas una causa justa, cada vez que redactes una pieza jurídica con impecable rigor técnico, estará rindiendo el más alto tributo a los profesores que creyeron en ti en estas augustas aulas. Plutarco afirmaba que la educación no es un simple llenado de un recipiente vacío, sino el encender de una llama sagrada. Esa llama de la justicia, del derecho y del honor hoy flamea con fuerza en tu corazón y te convierte a partir de este momento en un embajador de esta universidad ante el mundo. Lleva el sello de tu alma mater a lo más alto a través de la impecabilidad de tus actos. Este año has emprendido el rumbo hacia lo universal y fuiste aceptado en la maestría de Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo, que privilegia las más altas destrezas académicas. Sé que muchas de estas reflexiones son superfluas para un colega de la colegiatura. Colegial mayor que con carácter, independencia, sabiduría y vocación de unidad rosarista, fue digno vocero de sus colegas en 2 periodos históricos de la colegiatura de esta egregia institución, donde se enseña, profesa y practica la virtud, como consta en la inmortal frase del exrector Antonio Rocha, puesta deliberadamente cuando iniciamos el ascenso hacia el 2º piso del claustro. Agradezco tus luces, el debate, el espíritu de consenso y los valiosos aportes a la conciliatura, donde hemos superado exitosamente muchas dificultades dirigidos por nuestra rectora que afectaron a la universidad recientemente, ejecutorias que constan en la audición, en la rendición de cuentas de la conciliatura. Distinguido graduando, en los altos vuelos de tus sueños a remotas lontananzas, mantén siempre tu polo a tierra. En Colombia y su gente, necesitada de las luces de mentes brillantes en un momento crucial de su historia, en el cual es imperioso que voces de la comunidad rosarista sean escuchadas por nuestros compatriotas y resuenen en los corazones ansiosos de desterrar el odio. Termino invocando a Séneca, quien en sus cartas nos recordaba la importancia de vivir con propósito elevado.
No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Larga es la vida si está llena. Juan Salvador, que tu vida como jurista sea una vida plena, llena de causas justas, llena de verdades defendidas con valentía, de derechos restablecidos gracias a tu intervención y para orgullo de tus padres y de tu familia que hoy te mira con el corazón desbordado de dicha. Sal de este venerable recinto con la cabeza alta, pero con el corazón humilde. Camina con paso firme hacia tu historia profesional. Defiende el derecho, pero por encima de todo, ama la justicia. Esta universidad te entrega hoy al mundo no como un simple técnico de las leyes, sino como una antorcha de virtudes y esperanza. Preserva intacta en tu memoria este memorable instante para los desafiantes días que vendrán. No permitas que nada ni nadie marchite la nobleza de tus ideales. Que la vida te premie tanto como hoy nos has premiado tú con tu excelencia académica y personal. Te felicito efusivamente. Que la Virgen de la Bordadita te proteja y siempre des honra y pres a este venerable claustro. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Décimo primero, fin de la sesión. Finalizamos así esta ceremonia de graduación. La comunidad académica de nuestro claustro agradece su asistencia y reitera a nuestro abogado y colegial una sentida felicitación. El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario invita a un aperitivo en honor a Juan Salvador. Nuevamente felicitaciones, Juan Salvador.